Es insano que se siga glorificando a la llamada Revolución Mexicana como ocurre ahora en la Cámara de Diputados, que en realidad fue una guerra civil muy sangrienta, devastadora, que destruyó a México, que sembró el odio, que sembró la violencia. Es insano que en México se glorifiquen a personajes violentos, asesinos, bandoleros, personajes que se levantaron en armas en contra del orden constitucional. Eso verdaderamente es algo perverso. México debiera de tener una visión mucho más equilibrada de la historia, reconociendo los logros de las diferentes etapas, por ejemplo, en este caso, de la época porfiriana. México debe ya de avanzar, debe de liberarse de esta carga ideológica que nos provoca tanto encono, tanta división y tanta violencia política. México debe reconciliarse con sí mismo. México debe tomar a los grandes personajes de su historia, constructores de varios científicos, educadores, gente que verdaderamente ha promovido el progreso y el bienestar de México, y olvidarnos, por favor, de la violencia, de los violentos, de los asesinos y de los bandoleros. México necesita otra visión de la historia, equilibrada, no maniquea, constructiva y con visión de futuro. Le doy la bienvenida en el estudio virtual de Sin Máscaras a Emilio Villar González, que ya se encuentra aquí con nosotros. Querido Emilio, los micrófonos y las cámaras son tuyas. ¿Cómo ves a Gabriel Cuadri de la Torre glorificando al dictador Porfirio Díaz, el ídolo de la derecha burguesa mexicana? Déjame decirte, querido Manuel, que cuando Porfirio Díaz era presidente de la República, o mejor dicho, dictador de la República, el 97% de la población en México no sabía leer ni escribir. La mayoría de los trabajadores, mal llamados peones, que eran los que sustentaban las grandes haciendas de este país, tenían salarios de miseria, trabajaban obligatoriamente 16 horas al día, pero además el gobierno y los hacendados provocaba que esos trabajadores, que esos peones estuvieran endeudados, que fueran alcohólicos, y entonces existía algo que se llamaban las tiendas de raya, y ahí iban los trabajadores, los peones que sustentaban las haciendas, a comprar los bienes y servicios básicos para la vida, pero como su ingreso no les alcanzaba, estaban permanentemente endeudados con los dueños de las haciendas. Por lo tanto, vivíamos en una neoesclavitud. En este país no había derechos laborales, no había prestaciones laborales, no existía la jornada mínima de trabajo, no existía el salario mínimo. Por tanto, Porfirio Díaz construyó un régimen barbárico, un régimen basado en la desigualdad, en la explotación de nuestro pueblo. No se construyeron escuelas, no se construyeron hospitales, no se construyó infraestructura. Lo único que había, como bien comentabas tú, eran vías férreas, pero las vías férreas solo tenían la intención de saquear a nuestro país, es decir, de explotar los recursos naturales de México, regalárselos al extranjero y mediante los trenes poderlos transportar para que llegaran a Europa o a Estados Unidos. Así que Porfirio Díaz no es un ejemplo de nada, es un incongruente, porque Porfirio Díaz luchó en el proceso de transformación entre las leyes de reforma y la época en la que él gobernó para que hubiera sufragio efectivo, pero al final terminó traicionando sus ideales. Y hay que recordarle al señor Gabriel Cuadri, el que dice que México sería mejor sin Oaxaca, Guerrero y Chiapas, es un completo ignorante, porque son tres estados maravillosos, tres estados con una enorme riqueza natural, cultural, tres estados que han aportado muchísimo a la historia y al desarrollo de México. Pero hay que recordarle a este mequetrefe que su ídolo Porfirio Díaz Mori era oaxaqueño. Así que deje de hablar, que deje de decir tonterías, que estudie la historia. El México antes de la Revolución Mexicana era un México sin derechos, un México sin instituciones, un México sin infraestructura, un México donde no había democracia, no había libertad de expresión, de manifestación ni de organización. ¿Qué acaso eso quieren ellos? ¿Qué acaso quieren que en México tengamos una plutocracia dictatorial? Porque eso fue el gobierno de Porfirio Díaz, un gobierno para los ricos, un gobierno para los hacendados, un gobierno sustentado en la explotación. Además, hay que decir que en la época de Porfirio Díaz las mujeres no podían votar y tampoco podía votar el 85% de la población en México.
no se le permitía a los peones ejercer su derecho al sufragio, porque propiamente ellos sostenían que solo podían sufragar los ciudadanos, y para ellos los ciudadanos eran las personas con instrucción académica o con poder económico, es decir, no éramos iguales, no había igualdad ante la ley. ¿Qué acaso ese es el México que quiere el PAN y la derecha? Un México sin igualdad ante la ley, un México sin derechos, un México donde las mujeres no voten, un México donde no haya infraestructura, un México de desigualdad donde los ricos lo tengan todo a base de la explotación del trabajo de las mujeres y los hombres que con su esfuerzo generan la riqueza. ¿O es ignorancia de Gabriel Cuadri o está sacando el cobre? Esa es mi opinión, querido Manuel. Querido Emilio, es que solo basta minutos para desbaratar a un personaje como Gabriel Cuadri. No, imagínate las otras que ha hecho, como decir que Salvador Allende se suicidó ese fatídico 11 de septiembre. No, o sea, un personaje que literalmente está alineado con los enemigos de la historia. Olvídate del presente, con los enemigos de la historia. Querido Emilio, yo te agradezco mucho estos pequeños minutos, este tiempo que te das para que nos hables, pues, de un personaje, no de una envergadura histórica, sino de Cuadri, sino también para desnudar la ignorancia histórica de estos que idolatran a Porfirio Díaz y no saben de lo que se trata. No, señores, pero bueno, más allá de eso, yo te agradezco mucho, querido Emilio. Dinos, por favor, ¿en dónde te podemos seguir en redes sociales? Pues en mi página de Facebook, Emilio Villar González, querido Manuel, ahí me pueden seguir y ahí podemos sostener diálogos circulares con todo gusto. Querido Emilio, te envío un fuerte abrazo. Nos vemos el domingo, donde seguramente vas a estar. Un fuerte abrazo, allá querido nos Emilio. vemos, querido Manuel, aunque se enoje la desquiciada que nos desgobierna aquí en Cuauhtémoc, que déjame también darle unos minutos a esta persona, porque es una mujer muy autoritaria, muy ineficiente, que no está haciendo un gobierno a la altura de las necesidades de las y los vecinos de Cuauhtémoc. Es una persona que utiliza la amedrentación como herramienta de dominación política, está amedrentando a los locatarios de los mercados, está amedrentando a los comerciantes en el espacio público y a los vecinos. Es una persona que no respeta la Constitución, que no permite el ejercicio pleno de nuestras libertades de las y los vecinos de Cuauhtémoc, pero además encabeza un gobierno sustentado en la ocurrencia, no tiene plan de gobierno, no tiene rumbo, hace lo que ella considera pertinente, pero como es una persona ignorante y dominada por el odio, hace pura tontería. A ello hay que agregar que representa perfectamente el pensamiento conservador, un pensamiento racista, un pensamiento antiderechos y un pensamiento que está sustentado en el odio al otro, no en la tolerancia, no en el amor, no en el respeto. Hay que decirle que aquí en Cuauhtémoc habemos cientos de miles de obradoristas y ella debería garantizar nuestro derecho a la libre manifestación y expresión, no tratar de reprimirnos, pero aunque quiera reprimirnos, aunque quiera acallarnos, aunque quiera meternos miedo, desde aquí le digo, no te tenemos miedo, Sandra Cuevas, el pueblo de Cuauhtémoc y de México es mucha pieza y tú más temprano que tarde vas a caer porque el pueblo unido y organizado puede más que una tiranuela. Así concluiría, querido Manuel, te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, querido Emilio. Estamos en contacto y nos vemos el domingo. Emilio Villar González hablando con nosotros. Un abrazo. Continuamos.